Buenos días a todos. Lo primero, pues agradecer que estéis todos aquí a las 9 de la mañana. Disculpar por esta pequeña incidencia, pero bueno, yo creo que a partir de ahora va a salir todo muy rodado, como va a ser el Congreso. Dar las gracias a la Sociedad Valenciana por organizar este Congreso en Elche, que es una ciudad que a mí, la verdad es que la quiero mucho, porque quiero mucho a la gente de Elche y yo creo que para mí es un gusto estar hoy aquí y más en este simposium en el cual pues vamos a hablar de una cosa que a mí siempre me ha interesado mucho, que es el paciente con colitis ulcerosa. ¿Por qué? Pues porque se tratan de pacientes que dentro de todas las inmunomediadas que nosotros vemos, pues son pacientes, como digamos, que necesitan mucho cuidado, necesitan mucha atención farmacéutica y mucha atención clínica, porque estamos hablando de una enfermedad que, como bien sabéis, va a brotes y los pacientes, además, pueden desarrollar una morbilidad muy intensa. Y por todo ello, pues tenemos aquí a dos excelentes ponentes, como es el doctor José María Huet, que es el jefe de sección de gastroenterología de la Unidad de Enfermedad Inflamatoria del Hospital General de Valencia, miembro de la Comisión de Farmacia y también vicepresidente de la Sociedad Valenciana de Patología Digestiva. ¿Qué tal? ¿Bien? Buenos días. Ya nada, respira y Encantado. empezamos ahora sin ningún problema, ¿eh? O sea que lo tenemos todo arreglado. Y luego, pues, a Rosa Fuster, que bueno, es la jefa de servicio del Hospital de Villajoyosa, muy implicada siempre en lo que es, yo creo que es más bien la persona que tiene una enfermedad inmunomediada inflamatoria, ¿no? Vamos a empezar a hablar más de personas tal vez que de pacientes, porque al final nosotros lo que estamos intentando hacer es humanizar la atención desde los servicios de farmacia y ella es una profesional que desde todos los ámbitos donde ha estado trabajando siempre ha sido enfocada a ese punto. Y simplemente comentaros que lo que vamos a hacer es para un poco hacerlo más, pues hacerlo más de una manera que se vea ese binomio farmacéutico gastroenterólogo que yo creo que tenemos en todos nuestros hospitales y que trabajamos codo a codo con el fin de obtener los mejores resultados en salud en el paciente con colitis ulcerosa, pues lo que vamos a hacer es primero una primera parte en la cual vamos a presentar cuál es la carga de la enfermedad, nos vamos a centrar en los síntomas, que estará dividida la primera parte por José María y la siguiente por Rosa, y luego, pues está claro, es una enfermedad que tenemos un arsenal terapéutico bastante estrecho y la aparición de nuevos tratamientos con indicación y nuevas soluciones para estos pacientes yo creo que es muy importante, ¿no? Y en eso nos vamos a centrar con la presentación de José María sobre estos nuevos tratamientos y posteriormente Rosa pues, nos va a dar las claves de cómo tenemos que hacer esa atención farmacéutica para los tratamientos. Ruego que os ciñáis al tiempo para ver si podemos luego tener preguntas, que por cierto desearía que tuvierais alguna pregunta para los ponentes, porque las presentaciones lo merecen. Y sin más me callo y te dejo la palabra. Hablamos desde aquí. Donde quieras ponerte cómodo. Va, sí, Teóricamente, bueno, pues lo aquí. tienes Vale, ahí. perfecto. Pues si me veis bien y me oís bien, disculparme el retraso. Gracias a Ligi por reunirnos y a la Sociedad Valenciana de Farmacia Hospitalaria por la organización del Congreso. Bueno, yo voy a empezar hablando de la enfermedad inflamatoria intestinal y una pequeña introducción. Sabéis que son enfermedades crónicas, idiopáticas, que afectan al tubo digestivo. Son la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, y hay un pequeño grupo de pacientes que llamamos colitis indeterminada o colitis pendiente de clasificar, pero el gordo de ellas son la colitis y el Crohn. Para que nos hagamos una idea de los pacientes que tenemos, la prevalencia de la enfermedad se sitúa ya cerca del 1% de la población. Pero la incidencia, que se calculó hace pocos años en España, en un estudio que se hizo en el 2017, la incidencia se ha establecido de 16 casos por 100.000 personas año en nuestro país. 8 para colitis y 7,5 para enfermedad de Crohn. Mi hospital, que participó en el estudio, con una población asignada de 375.000 tarjetas SIP, incluso superábamos esta incidencia y ese año diagnosticamos 70 pacientes. O sea que la incidencia de la enfermedad es alta, teniendo una prevalencia ya de por sí alta. Es una enfermedad que se diagnostica y su prevalencia es más alta en el norte de Europa, pero como veis en España nos estamos acercando a lo que son las prevalencias que se habían descrito para el norte de Europa. No predomina en sexos y se ha descrito que puede tener una incidencia mayor
de colitis en mujeres y de Crohn en hombres, pero bueno, podemos decir que es una enfermedad que es igual para hombres que para mujeres, y hay ciertos rasgos que se han descrito en cuanto a la incidencia, un mayor riesgo de cáncer colorectal en hombres, aunque se ha relacionado también con los hábitos que pudieran tener. A grandes rasgos, las diferencias entre la colitis y el Crohn son que el Crohn afecta o puede afectar a todo el tubo digestivo de una forma transmural a través de todas las capas y que habitualmente el recto lo preserva. Sin embargo, la colitis ulcerosa solo afecta al colon, el recto es el que habitualmente siempre está afectado y solo afecta a la capa mucosa. La patogenia de la enfermedad, se ha dicho que hay una alteración de la función barrera y que esta alteración produce una traslocación de bacterias y de productos antimicrobianos a través de la pared del intestino y que van a producir una activación de las células inmunes, una producción de citoquinas, un reclutamiento de nuevas células del torrente sanguíneo, esa inflamación intestinal y una inflamación que se va a perpetuar a lo largo del tiempo si no hacemos nada. En la colitis tenemos necesidades todavía no cubiertas a pesar del paso de los años. No tenemos bien definidos cuáles deben ser nuestros objetivos y cuáles son los objetivos óptimos del tratamiento, y la iniciativa STRIDE-2 pues va en ese camino, en intentar encontrar objetivos del tratamiento. Con la aparición de nuevas terapias necesitamos definir bien cuáles son los protocolos y cuáles son las líneas de tratamiento más óptimas para cada paciente, y para ello deberíamos de poder identificar biomarcadores que nos permitieran en cada paciente poder decidir cuál va a ser el mejor tratamiento para él. Además, utilizamos habitualmente la frecuencia de las deposiciones y el sangrado rectal para evaluar a los pacientes, pero hay muchos otros factores como la urgencia defecatoria, el dolor abdominal, que no se evalúan habitualmente en los ensayos clínicos y que son muy importantes para nuestros pacientes. Los objetivos terapéuticos que a día de hoy nos establecemos es, en primer lugar, que el paciente se encuentre bien, que pueda retirar los corticoides, que consigamos resolver la inflamación a nivel del colon, porque esto se ha visto que a largo plazo disminuye las recidivas, disminuye la necesidad de corticoides, ingresos hospitalarios y colectomías, pero en el fondo de mejorarle la calidad de vida al paciente y, como decía Quino, a las personas. La iniciativa STRIDE va un poco en la línea esta de intentar establecer unos objetivos terapéuticos en la colitis ulcerosa y en la enfermedad de Crohn, y para la colitis ulcerosa establece unos criterios o unos objetivos más a corto plazo, que sería lo que hablamos de la remisión clínica, unos objetivos más a medio plazo, que sería la remisión biológica, y unos objetivos a largo plazo, que ya incluimos la curación mucosa, la calidad de vida. Y empieza a hablar la guía STRIDE de intentar conseguir la curación histológica, aunque no lo incluye todavía como un objetivo necesario en nuestros pacientes. ¿Cómo evaluamos actualmente la remisión de nuestros pacientes? Pues bueno, como os decía antes, la frecuencia de las deposiciones, el sangrado rectal y la evaluación por la endoscopia es lo que habitualmente hacemos y es lo que se exige para los ensayos clínicos que se evalúen. La frecuencia de las deposiciones consideramos que es normal si el paciente, cuando es normal es un score de 0, y cuando tiene alguna deposición, 1 o 2 más de lo normal, consideramos que es un score 1. El sangrado rectal, no tiene que haber sangre en las deposiciones, y para la endoscopia a día de hoy consideramos que una endoscopia completamente normal o la presencia de un leve eritema y cambios mínimos puede considerarse también como un objetivo deseable. Como os decía, la remisión libre de esteroides es el objetivo fundamental. Conocéis muy bien los efectos que producen a largo plazo. Es un objetivo claro del tratamiento y además es un estándar de calidad que las unidades de enfermedad inflamatoria cumplan este objetivo y no se trate a los pacientes más allá del tiempo estrictamente necesario. Esta es la evolución que hemos tenido en nuestros objetivos a lo largo de los años, influenciados por la aparición de las terapias que consiguen unos objetivos que antiguamente no conseguíamos, y en mayor proporción hemos ido pasando de intentar resolver los síntomas del paciente para, con el paso del tiempo, intentar mejorar la inflamación en la mucosa. Estamos ya empezando a hablar de la curación histológica y con el paso de los años pues probablemente nos centraremos en los cambios moleculares que sean los que busquemos. No es lo mismo conseguir la remisión endoscópica que la remisión histológica. Cuando hay inflamación, la equivalencia entre ambas es muy grande. Sin embargo, cuando tenemos un Mayo 0, que es la imagen
que veis abajo, que es una curación completa de la mucosa, hay hasta una discrepancia entre un 14 y un 40% en la histología. Los documentos de posicionamiento ya hablan que debería de ser un objetivo deseable, y aquí tenéis el porqué. La primera imagen de todas de vuestra izquierda es un mayo endoscópico de 1 en el que todavía hay algo de eritema, ves que está más rojito. En estos pacientes el riesgo de recidiva al año se acerca al 30%. Sin embargo, cuando conseguimos la curación mucosa, esta recidiva baja a la mitad, al 14%. Pero si además en el lado de la derecha, si esta curación endoscópica va acompañada de una curación histológica, fijaros que el riesgo de recidiva queda hasta el 5%, o sea que la importancia es grande. Y se empieza a ver que esta curación o remisión histológica conduce a una reducción de las recaídas, como habéis visto, pero también a una menor necesidad de esteroides, menor tasas de hospitalizaciones y menores cirugías, siendo cuando lo evaluemos estrictos en que no haya neutrófilos en la mucosa. La clasificación que se usa habitualmente es la GBOES, que no voy a entrar. Las agencias europeas todavía no habla de histología, pero la agencia americana ya empieza a hablar que debería de ser un exploratorio y que en los ensayos clínicos debería de empezar a hablarse de ella. Pero el incorporarla a nuestra práctica clínica todavía es pronto, porque todavía no tenemos muchos datos de a largo plazo qué ocurre si estamos buscando esta curación histológica, por un lado, y si cambiamos la enfermedad, como parece que sí que va a ser así. Pero tenemos que también poner en la balanza el riesgo de, por un lado, sobretratar a pacientes que se encuentren asintomáticos por el hecho de que estemos buscando esta curación histológica, y por el otro lado que los sometamos a tratamientos que pueden tener efectos secundarios y que todavía no esté bien establecido. Bueno, me han presentado como jefa de Villajoyosa, pero yo tengo el corazón partido. No, me has presentado bien, Kino. Pero más estando en esta presentación de hoy, me veo más sentada en la consulta número 2 de la UFPE de Alicante. En los próximos minutos voy a hablar un poco del impacto de los síntomas de la colitis ulcerosa en las personas que atendemos. Este es mi conflicto de intereses. Y como acabamos de ver, las guías STRIDE incorporan dentro de los objetivos del tratamiento lo que sería conseguir una calidad de vida normalizada y ausencia de discapacidad en los objetivos a medio largo plazo. Bueno, esto debe ser los objetivos de cualquier tratamiento. La calidad de vida debe estar incluida. Os voy a hablar de este estudio. Este es un estudio que se ha hecho para ver la experiencia de los pacientes y las brechas de comunicación que había entre pacientes y gastroenterólogos. Es un estudio que se ha hecho, se hizo una encuesta online, se ha hecho en Estados Unidos y en Europa, y dentro de los países de Europa ha participado España. Han participado más de 500 pacientes, y lo que se hizo en este estudio es preguntar sobre los síntomas específicos de la colitis ulcerosa. Se preguntó sobre muchos síntomas, la encuesta fue bastante extensa, y uno de los síntomas que aparecía era la urgencia defecatoria. En la encuesta participaron, como os he comentado, profesionales sanitarios y pacientes con colitis ulcerosa de moderada a grave. De los profesionales sanitarios, el 90% fueron gastroenterólogos. Voy a poner aquí porque aquí no veo. Y los síntomas más comunes que reportaron los pacientes, pues la urgencia defecatoria estaba en segundo lugar. Sin embargo, podéis ver en la parte derecha de la diapositiva cuáles son los síntomas que reportaban los gastroenterólogos, bueno, los profesionales sanitarios de la colitis ulcerosa. Llama la atención que la urgencia, siendo de los síntomas que reportaban como más que tenían los pacientes, los profesionales sanitarios no los teníamos en cuenta. Si vemos cómo impacta este síntoma, bueno, cómo impactan todos los síntomas de la colitis ulcerosa en lo que sería la calidad de vida, la urgencia y la incontinencia está entre los síntomas que más impactan en todos los ámbitos de la calidad de vida de las personas con colitis ulcerosa.
Y luego la, la dimensión de la vida sexual de las personas, pues no hace falta que lo digas, un poco así, pero forma una parte muy importante de la calidad de vida. Y el 50% de las personas con colitis ulcerosa reportaron que habían evitado o disminuido su actividad sexual debido a los síntomas. Y cuando se preguntaba por qué, ¿no? Porque qué es lo que estaba ocurriendo para que disminuyeran su vida sexual, pues lo que es el miedo a la urgencia defecatoria o a los accidentes que pudiera haber era uno de los motivos que hacía que las personas pues disminuyeran su actividad sexual. Luego, estamos viendo que en las personas que atendemos la urgencia es lo que más reportan, lo que está afectando a su calidad de vida, lo que está afectando a su vida sexual, y sin embargo, los profesionales sanitarios es algo que no estamos teniendo en cuenta o no lo hemos percibido como importante. Y cuando preguntas por qué no se está hablando de este tema, pues la vergüenza y el pensar que nosotros no tenemos tiempo para escucharlos es los motivos principales por los que los pacientes no nos comentan este síntoma que para ellos es tan importante. Cuando preguntabas a los profesionales sanitarios por qué no hablaban de este tema, pues porque estaban esperando a que los pacientes nos lo dijeran. O sea, estamos viendo aquí una brecha de comunicación pues bastante importante, y también pues cómo vamos al día a día, que al final no hay tiempo quizá para estar pendiente de toda esa esfera que importa a los pacientes. En este estudio también se estudió, bueno, pues todos los mecanismos adaptativos que las personas tienen que hacer debido a la urgencia. Y bueno, pues vemos aquí que al menos una vez a la semana un porcentaje elevado de pacientes tiene que utilizar o un pañal o toallitas o cualquier cosa pues para evitar este problema, bueno, para adaptarse a este problema que están teniendo. Un 37% de los pacientes, no, y estamos hablando de una población que es joven, o sea. Bueno, y otra cosa que llama la atención en este estudio es que, siendo tan importante, ¿por qué este síntoma no está incluido en las decisiones terapéuticas? De hecho, solo un 22% de los profesionales de la salud sitúa la urgencia entre los síntomas con mayor impacto a la hora de tomar una decisión terapéutica. No solo está el estudio CONFIDE, hay más estudios en que nos están diciendo que este síntoma es prevalente y relevante. Aquí vemos esto, que los pacientes, más del 80% de los pacientes informan de urgencia defecatoria, que hasta la mitad de los pacientes encuestados informaron por lo menos urgencia una vez al día, y que los pacientes consideran que es de los síntomas más relevantes e importantes. Y con esta última diapositiva de este bloque, destacar que la urgencia es multidimensional, o sea, va a depender, bueno, hay pacientes que, bueno, depende del tiempo que tienes para, o sea, no es lo mismo tener una urgencia que te dé tiempo a llegar al baño o no, o sea, el tiempo, las veces al día que te ocurra y lo que te obligue, los comportamientos adaptativos que tengas que hacer. Entonces, visto así, entender que hay pacientes que probablemente este síntoma sea en determinadas circunstancias el que más limite la vida de estas personas. Y yo con esto ya termino mi primer bloque y continúa José María, así nos dormís, vamos cambiando. ¿Cuántas verdades has dicho en cuanto a la urgencia? No les preguntamos y no nos cuentan muchas veces, y a veces es el síntoma que más les limita su día a día. Y fijaros la proporción de pacientes
que toma medidas como ponerse un pañal o ponerse protectores en gente joven. O tener una aplicación donde están los baños más cercanos, Sí. que también pasa. Sí. Siempre nos dicen que lo primero que hacen cuando entran a un restaurante es localizar el baño, por si tienen urgencia, poder saber dónde está. Bueno, seguimos. Los anti-TNF es el fármaco biológico que más hemos utilizado en la colitis ulcerosa y que seguimos utilizando en la colitis ulcerosa, porque principalmente infliximab, que es el que más tiempo y el que más efectivo, ¿no? Vemos que es en la colitis ulcerosa, a pesar de su eficacia y la experiencia que tenemos con él. Sabemos que hasta el 50% de los pacientes al año no están en remisión con los anti-TNFs. Hay un 20% de fallos primarios, pero además se ha descrito que alrededor del 10-15% de pérdidas de eficacia anuales con estos fármacos. De ahí la importancia que hay en tener nuevas terapias para poder tratar a estos pacientes. Este es el panorama actual y futuro del tratamiento de la colitis. Fijaros que empieza en el 2005. Yo acabé la residencia en el 2004 y me doy cuenta de lo mal que estábamos y cómo ha cambiado el arsenal terapéutico hasta el día de hoy, que se acaba de aprobar la CL23, el mirikizumab acaba de ser aprobado y acaba de tener precio de reembolso, o sea que podemos utilizarlo ya en nuestra práctica clínica, y lo que está por venir, o sea que el cambio ha sido grande y todavía queda mucho. La inhibición de la IL-23 para los gastroenterólogos es un mecanismo nuevo, aunque los farmacéuticos ya lleváis unos años con otras patologías conociéndolo, y a diferencia de lo que sería el ustekinumab, que inhibía una de las moléculas, de los ligandos Trisam, Miriki y Gusel, actúan directamente solo inhibiendo la IL-23. Y esto es importante porque el inhibir la IL-23 bloquea las células TH17, que se ha visto que son parte fundamental de la cascada inflamatoria, no solo en la colitis ulcerosa, sino también en otras enfermedades autoinmunes, y esta inhibición permite que se corte esta cascada inflamatoria y el proceso inflamatorio revierta. Como os decía, sabemos y sabéis mejor que nosotros la eficacia de la IL-23 en otras patologías, y ya desde hace unos años el guselkumab se utiliza en psoriasis, y además con estudios comparativos directos, que es algo que hemos echado siempre de menos los médicos, poder comparar a la hora de decidir nuestra actitud. Es muy importante tener estudios comparativos, y en este pues se compara con una molécula que ya de por sí era muy efectiva, como ustekinumab, y bueno, todos conocéis que los resultados que tiene en esta patología. En artritis psoriásica también se ha evaluado risankizumab con muy buenos resultados, y recientemente risankizumab también se ha evaluado en enfermedad de Crohn con muy buenos resultados de eficacia, y además recientemente también se ha evaluado un estudio comparativo con ustekinumab, en el que también todos los puntos de evaluación salía superior risankizumab. O sea que en otras terapias que no son la colitis ulcerosa son fármacos muy efectivos, incluso comparativamente con ustekinumab, que lo tenemos como un fármaco que es muy efectivo, pues incluso mejores. Pero en colitis ulcerosa no teníamos todavía ningún fármaco. De ahí viene que mirikizumab sea una novedad para todos nosotros, y os voy a presentar los datos del ensayo LUCEN, que son el que ha permitido la aprobación del fármaco en esta indicación. Como veis, hay una primera fase de inducción, cada 4 semanas en dosificación intravenosa, frente a placebo, y luego a la semana 12 se aleatorizan a aquellos pacientes que han recibido mirikizumab intravenoso y hay respuesta, se aleatorizan a recibir fármaco subcutáneo, cada 4 semanas también, o placebo. O sea que los pacientes que luego, cuando veamos en el estudio de extensión que llevaron placebo, no es un placebo puro, son pacientes que habían llevado una inducción con mirikizumab y que habían respondido. Aquellos pacientes que la semana 12 no responden al tratamiento, se hace una inducción extendida de 3 dosis más intravenosas para luego ya pasar a la dosificación subcutánea. Los pacientes que se incluyen son pacientes que, como podéis ver por las